Hola, hoy vamos a tratar el tema 5.1, interferencia constructiva y destructiva. Vamos a recordar el principio de superposición que nos dice que cuando dos o más ondas se superponen, es decir, interfieren, la función de onda resultante es igual a la suma de las funciones de onda individuales. Para tratar de construir un ejemplo que nos ayude a entender el principio de superposición, vamos a utilizar ondas mecánicas periódicas cuya función de onda individual podemos escribir en función de una amplitud individual y una función seno que depende del número de onda individual por la posición menos la frecuencia angular individual por el tiempo más la constante de fase individual. Por el momento nos interesa entender la interferencia constructiva y destructiva. Entonces vamos a simplificar el problema considerando ondas con igual amplitud, igual número de onda e igual frecuencia angular. Entonces podemos escribir la función de onda resultante como esa amplitud compartida que multiplica la suma de las funciones de onda senoidales con mismo número de onda, misma frecuencia angular, pero diferentes constantes de fase. En este momento nos ayuda a traer a nuestro cuaderno de notas una identidad trigonométrica que relaciona la suma de los senos de dos ángulos diferentes con 2 veces el coseno de la diferencia entre ellos sobre 2 por el seno de la suma de ellos entre 2. Entonces podemos escribir la función de onda resultante como 2 veces la amplitud por el coseno de la diferencia de las constantes de fase individuales sobre 2 por el seno del número de onda por la posición menos la frecuencia angular por el tiempo más la suma de las constantes de fase individuales sobre 2. Estos tres términos de aquí son una constante a la cual podemos bautizar como amplitud de interferencia, y este término de acá también es una constante que podemos bautizar como constante de fase de interferencia. Nuestro resultado principal es la función de onda para dos ondas mecánicas periódicas interfiriendo con la misma amplitud, el mismo número de onda, la misma frecuencia angular, pero diferentes constantes de fase. Esto va a ser igual a una amplitud de interferencia multiplicando una función senoidal con el número de onda de las funciones originales, la frecuencia angular de las funciones originales y una constante de fase resultado de la interferencia. La amplitud de interferencia va a ser igual a 2 veces la amplitud original por el coseno de la diferencia entre las constantes de fase sobre 2. Y la constante de fase de la función de onda resultante de la interferencia va a ser igual a la suma de las constantes de fase originales sobre 2. Estas tres ecuaciones son el resultado de la superposición de dos ondas mecánicas periódicas con misma amplitud, mismo número de onda y misma frecuencia angular, como ya habíamos dicho antes. Ahora, en este tema nos interesa también definir interferencia constructiva y destructiva. Para esto vamos a necesitar recordar que el coseno de un múltiplo entero de pi, es decir, npi, es igual a menos 1 a la n, con n igual a 0, 1, 2, etc. Entonces, si escogemos la diferencia entre las constantes de fase como un múltiplo par de pi, es decir, 2npi, la amplitud de interferencia va a ser igual a 2 veces la amplitud original por menos 1 a la n. A este caso, donde la diferencia entre las constantes de fase de onda individuales es igual a un múltiplo par de pi, se le conoce como interferencia constructiva. Ahora bien, la condición para interferencia destructiva la podemos encontrar del hecho que el coseno de un múltiplo impar de pi sobre 2 es igual a 0. Entonces, si la diferencia entre las constantes de fase es igual a un múltiplo impar de pi, la amplitud de interferencia siempre va a ser igual a 0.
A la interferencia que se produce cuando la diferencia entre las constantes de fase de las ondas individuales es un múltiplo impar de pi le vamos a llamar interferencia destructiva. Para ayudarnos a visualizar la interferencia de dos ondas mecánicas periódicas con la misma amplitud, el mismo número de onda y la misma frecuencia angular, pero distintas constantes de fase, vamos a utilizar una demostración del Wolfram Demonstration Project, cuya liga pueden encontrar aquí abajo. Ya que bajamos y abrimos la demostración, vamos a familiarizarnos con la interfase. La simulación presenta la superposición de dos ondas de sonido, una onda azul cuya frecuencia angular podemos modificar aquí, una onda morada cuya frecuencia angular podemos modificar acá, y nos presenta la superposición de ellas como esta onda verde. Las condiciones iniciales de la simulación presentan dos ondas sonoras con misma amplitud, mismo número de onda, misma frecuencia y misma constante de fase. Es decir, la diferencia entre las constantes de fase es un múltiplo par de pi. Es decir, la interferencia entre ellas es constructiva. La amplitud de la función de onda resultante es 2 veces la amplitud de la función de onda individual. Si aumentamos la diferencia entre las constantes de fase individuales, vemos cómo la amplitud de la onda resultante va disminuyendo hasta que desaparece. Este es el caso de interferencia destructiva. La diferencia entre las constantes de fase individuales es un múltiplo impar de pi. En este caso, si consideramos que las constantes de fase eran idénticas al inicio, ahora la diferencia entre las constantes de fase es pi. Podemos seguir aumentando la diferencia entre las constantes de fase individuales. La amplitud de la función de onda resultante aumentará hasta que recuperamos nuevamente interferencia constructiva. Ahora, la diferencia entre las constantes de fase individuales es 2pi.